En nuestro país, en este momento, hay que conversar. Y hay que conversar con todos. Yo creo que así se gestó el Frente Amplio en Uruguay, que llevó a dos presidentes de la República, un presidente tan extraordinario como el último presidente. Los demócratas americanos, lo sabes tú, tienen desde rabiosos, casi comunistas, hasta demócratas que son más de derecha que los republicanos. Yo no le tengo miedo a que podamos confrontar las ideas. Yo lo que creo es que el país necesita un momento de confrontación de ideas, pero definitivamente yo discrepo en muchas cosas con estos sectores que tú has mencionado. Y eso hay que llevarlo a la discusión. Pero entonces, ¿cómo vas a participar en unas primarias, en unas elecciones internas, digamos, dentro de Únete, habiendo esos grupos? Pero es que no hay que tenerle miedo a la discrepancia. Más bien, lo que hay que apostar es por convencer a las organizaciones a un proyecto diferente. Ahora, el proyecto que nosotros tenemos es un proyecto que va más allá de la propuesta de Únete. Yo creo que los que emprendemos en el Perú estamos cansados, estamos hartos de la inseguridad, estamos cansados de estos temas, de estas componendas políticas, y hay que buscar crear un movimiento que no sean las mismas caras, pues. Y yo creo que por ahí va nuestra apuesta. Bueno, pero entonces, me parece que ellos en Únete ya han definido una fecha, creo, para las elecciones internas, ¿no? ¿Vas a participar en eso o Se ha no? propuesto una fecha. Yo que nosotros en ANDE, que es mi grupo, queremos ver cuáles son las condiciones que se ponen, de qué tipo van a ser las elecciones, este proceso va a ser supervisado o no por la OMPE o el jurado de elecciones. Hay todavía pan por rebanar y nosotros queremos ver desde qué punto de vista podemos poner nuestra propuesta. Si no, avanzaremos igual. Por algo somos emprendedores. Lo que queremos es poner nuestra propuesta. Con el Partido Humanista. Con el Partido Humanista o con las organizaciones con las que podamos confluir, ¿no? De acuerdo. Bueno, ¿y cuál, si tú llegaras a la presidencia del Perú, cuáles serían, digamos, las líneas centrales de tu propuesta, de tu plan de gobierno? Me lo estás preguntando. Sí, claro, no. Yo creí que estaba haciendo una reflexión. No es una pregunta. Si nosotros pudiésemos diferenciar qué es lo que proponemos o lo que propone Nano Guerra, yo sí quiero ser presidente del Perú, creo que lo puedo hacer muy bien y lo podemos hacer de manera diferente. Un primer gran diferenciador es que vamos a hacer que la gente que emprende en nuestro país pueda tener libertad para seguir haciéndolo. Jaime, lo que no podemos tener es un país que recorremos, en el que yo visito y la gente nos dice: saco mi empresa y me cae encima una institución, otra institución, la SUNAT, las licencias. Hay que dejar que el peruano, que tiene su propiedad y que ha avanzado y que quiere avanzar, lo pueda hacer. Eso es lo primero y lo esencial, que podamos seguir generando riquezas sin ningún obstáculo. Estamos hartos, cansados de la SUNAT, Bueno, pero cansados de las licencias y de la falta de seguridad. ¿Qué vas a hacer con la SUNAT entonces? Lo que hay que hacer con la SUNAT es ponerla en su sitio. La SUNAT no puede excederse con un régimen de detracciones donde a uno le sacan su plata y le dicen: te la voy a depositar en el Banco de la Nación. Oye, ¿no puedes coger mi banco? No, en el Banco de la Nación. ¿Y sabes qué? No vas a tener intereses. ¿Y sabes qué? Vas a tener que enviar una persona a que haga su cola para ver si puede sacar un poco de dinero cuando la SUNAT le da la gana. Eso es expropiador. Lo que hay que hacer también es limitar las multas que se están poniendo. Lo que hay que hacer es decirle a los municipios: dejen que la gente pueda sacar su licencia rápidamente. Tenemos un país que crece, que se defiende de un Estado lleno de burócratas y de corrupción política que no nos deja crecer. Esa es para nosotros la esencia de lo que queremos representar a este nuevo país, un país de una nueva clase media, una nueva república que no la ve ni la extrema izquierda ni la derecha. Pero es una nueva clase media, efectivamente, pero informal. Y a la larga, la clase media tendría que ser formal para que tenga verdadero compromiso con la democracia, con el país, con el Estado. Sí. Digamos, tú tienes que, de todos modos, pagar algo de impuestos. Sí, claro. Para poder después reclamar y decir: oiga, no me están dando ustedes el servicio, yo he pagado porque me den un servicio de seguridad, de salud, de lo que fuese, y no me lo están dando. Yo solo tengo derecho a criticar si es que
Claro. He cumplido con mis obligaciones. Pero veamos bien el asunto. La mayoría de gente en el Perú paga impuestos. A ver, hay el impuesto, el IGB lo pagamos, el selectivo del consumo lo pagamos. Cuando yo pongo gasolina, cuando me tomo una cerveza, cuando compro un cigarro, cuando compro algo, Sí. estoy pagando impuestos. Sin darme cuenta. Sin darme cuenta. Diríamos, Es un psicológicamente impuesto indirecto. Claro, no funciona como... Pero esa persona que paga impuestos en el Perú, la gente paga impuestos que recibe del Estado. Ese señor que ha pagado sus impuestos va a un cajero y saca su dinero del cajero y lo asaltan. Entonces, ¿quién no está haciendo su trabajo? Quien no está haciendo su trabajo, quien no está cumpliendo su parte del trato es el Estado. El Estado y los gobiernos del Estado, que no nos dan seguridad. Entonces, la gente, uno dice, oye, pero hay informalidad. Primero, la gente paga impuestos. Segundo, sí hay tasas de evasión y de informalidad, pero eso es un problema que el Estado tiene que enfrentar. Un presidente tiene que decir al Perú, decirle, ¿saben qué? Hasta este momento hemos administrado mal sus recursos. Te he quitado el dinero y no te he dado nada. Te pido disculpas yo primero y después te voy a decir, voy a hacer esto por ti y después te exigiré. Pero no es al revés. La gente que se saca la mugre en el Perú todos los días paga impuestos y encima de impuestos paga coimas y encima de coimas enfrenta la corrupción. Entonces, el problema de la informalidad es un problema que tiene que enfrentar el próximo presidente de la República. Y yo espero enfrentarlo haciendo un nuevo pacto social con los peruanos. Eso es lo que hay que hacer. De acuerdo. Bueno, la gente paga impuestos efectivamente, como dices tú, cuando compra cerveza, cuando compra algunas cosas, no cuando compra alimentos, por ejemplo. Si es que está en una transacción personal, individual, trata de no pagar el IGB, es decir, de que no me cobren el IGB o no pago el IGB, porque es muy alto. También. El IGB es demasiado, expropiatorio, como tú dices. Entonces hay un problema con el tamaño del IGB, con la tasa del IGB, que hay que muy reducirla. alta. Pero por otro lado, digamos, vas a San Juan de Lurigancho, vas a cualquiera de estos distritos en donde el alcalde dice necesito más dinero para necesito más serenazgos. Ajá. La gente no paga impuesto predial, la gente no paga los arbitrios, o sea, los que pagan son, digamos, un grupo reducido. Entonces no hay... Pero vamos a preguntarnos, Jaime, ¿hay recursos? Los hay. Todos los gobiernos regionales, tú lo sabes, devuelven su presupuesto. El presupuesto de la República no es gastado, no llega ni al 85% de ejecución. Es decir, nuestro gobierno tiene, todos los gobiernos que hemos tenido tienen el desparpajo de cobrarnos, de perseguirnos y de no ser eficientes en el gasto. Hoy día revisaba las cifras del equipamiento de comisarías. Solamente un tercio de las comisarías en el Perú tiene comunicación de radio. No están conectadas. ¿No hay recursos? Sí hay recursos. Los alcaldes tienen recursos, los presidentes regionales tienen recursos. Lo que pasa es que hemos sido gobernados por una casta política que debe irse. Y debe irse y debemos entrar, los que hemos emprendido, los que queremos tener un país diferente y dejar un rato nuestras obligaciones. A mí me da a veces miedo decir, ¿para qué voy a entrar en política? Estoy bien, estoy tranquilo, pero ¿qué le voy a dejar a mis hijas? Esa casta política ya no llega ni a los gobiernos regionales ni a los gobiernos locales. Digamos, la gran mayoría de los alcaldes y de los presidentes regionales no pertenecen a ningún partido político de los que están en el Congreso. Pero es parte de son movimientos locales. Hay una feudalización de la política. También. Entonces, pero es parte del mismo estilo. Es parte del mismo estilo. Parte del mismo estilo, ya. Pero, digamos, ¿hay un problema serio con la descentralización tal como ha sido formulada o no? Porque estamos hablando de que quienes no ejecutan o no dan los servicios son los gobiernos regionales, los gobiernos locales y son los que exprimen a la gente. Una de las cosas que nosotros hemos reflexionado mucho es, por ejemplo, cómo debe llegarle los recursos al pueblo y a la gente. Nosotros tenemos un gran intermediario, que es el mismo Estado. El Estado se entrega plata a sí mismo, ¿no? Entonces, el gobierno central le entrega al gobierno municipal. Y el gobierno municipal, los alcaldes se tirarán la mitad de la plata, no ejecutan. Hay que hacer que los recursos lleguen a las organizaciones. ¿Por qué una junta de regantes no puede recibir parte del canon? ¿Por qué una asociación de padres de familia no puede recibir parte del dinero que existe? ¿Por qué tenemos que pasar por un funcionario que me va a decir a mí cómo puedo yo usar esos recursos? Hay que ser, desde ese punto de vista, comunitaristas, no comunistas, ¿no? Sino llegar hasta las comunidades
que saben administrar el dinero, y el día que un presidente de una PAFA en punta de bombón se robe el dinero, va a ser sancionado por la gente. Pero se la damos a un intermediario político que lo único que ha hecho en su vida, su único emprendimiento es meterse en política para robar. Eso hay que acabarlo. Y hay que ser drásticos en eso. No, esos los núcleos ejecutores de FONCODE de los 90. Eran eso, eran claro, los núcleos las ejecutores, comunidades. Y luego pasaron los núcleos ejecutores del gobierno de García, ¿no? Lamentablemente manejados desde los puntos de vista políticos. Pero hay que dárselo a las comunidades organizadas. Las juntas de regantes, por ejemplo, son instituciones que tienen 30, 40, 50 años, donde se maneja Hay con mucha una corrupción en las juntas de regantes. Yo te diría... Es un sistema que es muy criticado. Digamos, en un momento que tú necesitas un manejo de la cuenca, un manejo del agua, un manejo, tienes que cobrar por el agua, Sí. porque si no, etcétera. Las juntas de regantes, ahí ocurre cualquier cosa. Eso es lo que he escuchado. Pero... Y yo te aseguro que si tú le das el dinero a la gente, al pueblo, a las comunidades, va a ser siempre mejor que se lo des a las autoridades que tenemos. Siempre mejor. Lo que no es posible es que uno vaya, ni siquiera te vayas a la sierra. Yo estuve el año pasado en El Porvenir, en Trujillo, la zona de Cueros. Llego a visitar a un amigo emprendedor que tiene un colegio extraordinario. Y lo veo preocupado y me dice, Nano, acabo de venir de pagar un cupo. ¿Cómo? Sí, acabo de venir de pagar, a la cárcel del Milagro, porque desde ahí nos cobran los cupos. No te estoy hablando de un sitio alejado, estoy hablando de la tercera ciudad del Perú. Y del segundo clúster más grande que tenemos de los emprendedores. Después del de Gamarra es El Porvenir. ¿Qué ha hecho el Estado? Les ha dado un mínimo de seguridad, los ha apoyado, les ha dicho, oiga, les felicito por ser zapateros, industriosos y que avanzan. No, vivimos de espaldas y nuestros políticos salen corriendo, inmediatamente salen corriendo cuando hay un problema con la minería. Bacán, ok. Y te lo dije la otra vez en una entrevista, ¿qué representa la minería en comparación con lo que generan la pequeña y microempresa? Nada. Ni siquiera es la cuarta parte de lo que genera la pequeña y microempresa en el Perú. El 40% del PBI lo generamos los que emprendemos. Y es hora de que hagamos política, para que no nos hagan la política. Bueno, eso me parece muy bien porque precisamente los emprendedores, lo que llamas emprendedores o los informales, en fin, han estado siempre desorganizados, no tienen una voz, no tienen una representación, ¿no? Y entonces no hay quien, por ejemplo, en el terreno laboral, no hay quien postule una flexibilización de las reglas laborales para que sea más fácil que alguien pueda ser contratado de manera formal, claro, para reducir la informalidad. ¿Qué harías para reducir la informalidad, por ejemplo, en el terreno laboral? Yo recuerdo que tú me invitaste, Jaime, cuando salió lo del tema de la ley Pulpín. Y yo te hice una propuesta muy concreta. Cuando sale el tema de la ley Pulpín, el Estado, gobierno, dice lo siguiente. Chicos, a ustedes les vamos a recortar sus derechos, van a tener menos ETS, van a poder... Y ese es el nuevo régimen laboral. Obviamente, los jóvenes salieron a protestar. La pregunta es, ¿el Estado por qué no agarró y le dijo a los contratantes, a los emprendedores, a los empresarios de mediana y pequeña empresa y a los de las grandes? Si usted contrata jóvenes, yo le voy a cobrar menos impuestos. Si usted contrata jóvenes, no les quite ningún derecho, yo le voy a reconocer por el aporte que usted está haciendo. ¿Por qué no lo hace? Porque el Estado nunca quiere dejar de comer. Porque el Estado es un Estado tributarista. Y entonces dijo, no, simplemente les recorto los derechos y punto. Cuando tú tienes políticas de incentivo, un buen político tiene que crear políticas de incentivo. Puede decir, a ver, le exonero de impuestos o le reduzco los impuestos porque usted está contratando jóvenes. Listo. ¿Qué hacemos dándole más dinero a un Estado ineficiente para que se lo sigan robando? ¿Qué harías con... Eso es lo que haríamos con el tema de informalidad, ¿no? Laboral. Bueno, reducir impuestos. Hay quienes sostienen que para dar mejores servicios se necesita más recursos fiscales. Sí. Entonces, si tú reduces impuestos,
¿Cuál es el gran empleador en el Perú? La pequeña y microempresa. El 90% del empleo formal lo da la pequeña y microempresa. ¿Cuál es el incentivo que se le da a la pequeña y microempresa que genera la mayor cantidad de empleo? Ninguno. ¿Cuáles son las leyes que se le dan al que emprende? Leyes chiquitas hechas como para el pyme. Ya vamos a darle una ley pequeña. Repito, es el sector más importante del Perú. Más importante que el petróleo, más importante que la minería, más importante que una serie de sectores. La pequeña y microempresa. ¿Qué se hace por todos los peruanos que todos los días se levantan y dicen, hoy día me tengo que enfrentar a qué? A la policía, al sicario, a Indecopi, a SUNAT, a Defensa Civil, a DIGESA, y encima tengo que ver las noticias de que me sacan los impuestos y los impuestos se los roban y se los llevan. ¿Qué harías con el tema de seguridad? El tema de seguridad es un tema clave para nosotros porque nos afecta día a día. Los nuevos mártires en el Perú, Jaime, son, si tú ves las noticias, los comerciantes, emprendedores que son asaltados, asesinados, secuestrados, todas las semanas hay un mártir y no estamos hablando además de todos aquellos que son obligados a pagar cupos. En el tema de seguridad yo creo que hay que enfrentarlo de manera integral. Uno, yo estoy convencido de que hay que municipalizar parte del trabajo de la policía. ¿Qué parte? Todo lo que son delitos menores puede trabajarlos perfectamente los municipios. Yo creo que el responsable político de que se cometan delitos en una zona tiene que ser identificado. Lo que no puede pasar es que yo vivo en La Victoria y se cometen delitos ahí y yo no tengo ninguna injerencia con el comandante de la comisaría, pues, porque no lo mando, no me va a hacer caso. Le responde al ministro, ni siquiera el ministro, le responde al general de la policía. Pero el día que el alcalde tenga que responder por la tasa de criminalidad que existe en La Victoria, ese alcalde Eso es municipalizar Eso es municipalizar parte de la policía, como es en muchos países del mundo. Pero tú sabes, por ejemplo, en México el problema que tienen se debe a que precisamente la policía está municipalizada. Hay 2.000 policías. Entonces no hay manera de 2.000 tipos de policía, claro. No, 2.000 policías, porque cada municipalidad tiene su policía y no hay manera de articular todo eso dentro de una sola estrategia. Hay una especie de policía federal, digamos, y entonces el gran tema es cómo rearticular todo, cómo reconstruir una policía nacional. Claro, pero tú tienes... Ese es el gran desafío de la seguridad mexicana, ¿no? Pero tú tienes que en España funciona así, y funciona bien. Creo que lo que hay que aplicar también son métodos gerenciales. En la gerencia le llamamos esto benchmarking, ¿no es cierto? O sea, hay que comparar las buenas prácticas y hay que sacar las buenas prácticas que existen en el mundo. En Panamá se está haciendo un extraordinario trabajo. El ministro del Interior actual panameño está haciendo un trabajo de reducción de las tasas de criminalidad. En Nicaragua, con apoyo de bases organizadas, se ha reducido también mucho la criminalidad. Y esto amarrado con el tema de corrupción, ¿no es cierto? El tema de corrupción va de la mano con el tema de seguridad. Si no la combatimos, y creo que se puede combatir con una comisión internacional y tercerizada, de gente experta que le proponga al fiscal de la nación, usted acuse a tales personas. Yo como presidente de la República haría un comité de expertos, nacionales y extranjeros, a los cuales tercerizamos y les decimos, ustedes hagan estas sugerencias de acusación. Y usted, señor fiscal, debería investigar esto. Esto es lo que ha permitido que en Panamá, que en Guatemala, se condene al presidente de Guatemala por corrupción. Esta tercerización de la investigación de corrupción. Es un método extraordinario. Y está ahí. Bueno, sí, es una comisión de Naciones Unidas, pero claro, se pudo formar porque el país salía de prácticamente de una guerra civil, ¿no? Bueno, no esperemos la guerra civil acá. No, bueno, acá no creo que lleguemos a tanto. No. Digamos, hay una cierta renuncia a la soberanía que no es tan fácil de dar, ¿no? No sé. Yo creo que hay que renunciar a muchas cosas por tener paz y porque los peruanos puedan emprender, puedan desarrollarse, los chicos puedan ir a los colegios sin temor a granadas, porque esto se nos va a ir de las manos. Hay que hacer un alto a nuestras labores y hacer
política. Por eso yo quiero invitar a los emprendedores, a los empresarios de la pequeña y microempresa, a los emprendedores sociales, porque no es un tema solamente de empresarios, a que se unan a este movimiento. Tenemos que cambiar nuestra política. Por último, para reacelerar la economía, el Perú ha venido creciendo a tasas muy altas y ahora nos hemos desacelerado. No estamos decreciendo, ¿no? Pues seguimos creciendo 3% más o menos. Pero podríamos crecer más para comenzar, si es que los gobiernos locales y regionales ejecutaran la obra que no ejecutan. Están gastando 15% por debajo de, digamos, tasa negativa. Pero en fin, ¿qué harías tú para relanzar la economía nacional? Bueno, yo creo que hay que trabajar en varios frentes. Número uno, hay que darle más actividad y más competitividad, repito, a la pequeña y microempresa. El sector que genera un 40% del PBI no ha sido atendido. No existe una política que diga, vamos a ver cómo hacemos para que ellos vendan más. ¿Cuál sería esa política? Ellos se política? reactiven. Hay varias formas. Hay incentivos de compras del Estado, hay que darles posibilidades de consorcio, hay que buscar que puedan exportar, que se encadenen con la gran empresa, pero de manera activa. Allí hay un gran potencial de reactivación. Creo también que hay que acelerar con inteligencia los grandes proyectos de desarrollo, de inversión minera que hay, y ahí hay un trabajo del presidente de la República. Es el presidente de la República el que tiene que ir a las comunidades y conversar para ver cómo podemos sacar adelante esas inversiones, para que no exista esa opción. No es, yo voy a mandar a mi delegado. ¿Tú sacarías adelante Conga? Yo buscaría que salgan adelante la mayoría de proyectos mineros en una buena conversación con las comunidades, pero hay que estar allí, hay que ir allí a conversar. Y es el presidente de la República al que nosotros elegimos al presidente para que haga su trabajo, no para que se quede afuera creyendo que nos mandan, se ponen su banda y dicen, nos mandan a nosotros. No, que chambee. Yo espero ser un servidor público y hacer esto, lo que te corresponde. El primer servidor de la nación es el presidente. A chambear, pues. Al día siguiente. Muy bien. Nano Guerra García. Bueno.